Está rico. Ok, Diana, ¿puedes empezar con una oración, por favor? Ok. Señor Padre amado, Padre bendito, gracias por permitirnos reunirnos esta noche, Señor, aprender una vez más de ti, Señor, de lo que viniste a esta tierra, Señor, a enseñarnos tu palabra de amor, de conciliación, de respeto, de consideración con nuestros hermanos, Señor. Padre, te pido por los que no están ahorita conectados, Señor, esperemos que se puedan conectar en el transcurso de unos minutos y los que no por razones, Señor, que sepan entender que no han podido, pero Señor, tú estás con ellos y bendícelos a sus familias, Señor, y en lo que están haciendo. Te pido por el pastor Melvin, Señor, que es nuestra guía aquí en la enseñanza, Señor, para que siga siendo luz en nuestras vidas, para que siga dirigiéndonos de la mejor manera en el aprendizaje, Señor, de tu palabra. Gracias por esta noche y gracias por todos los que estamos conectados y por los que no han podido estar y sus familias. Amén. Amén. Ok. Bueno, quiero que veamos en el libro de Génesis capítulo 2 y nada más vamos a ver los primeros 3 versículos. Los voy a leer. A ver dónde está. Si encuentran Génesis 2 me dicen. Ok. All right. Génesis 2, versículo 1, 2 y 3 dice, así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había aprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque ese día descansó de toda su obra. Porque ese día descansó de toda su obra. El versículo. Entonces, lo que les quería hablar de acá es que, bueno, después de que Dios hace la creación, ¿no? Los primeros 5 días, Él hace todo lo que es, excepto el hombre, excepto la humanidad. Entonces, en el sexto día Él le crea a la humanidad, pero cuando va a crear al hombre, dice, hagamos al hombre, ¿no? A nuestra imagen y semejanza. Entonces ya no dice, el autor del libro no dice, y Dios creó o Dios hizo, sino dice que Dios habla y dice, hagamos. Entonces como que hace partícipe a alguien más de la creación. Nosotros sabemos, porque conocemos ahora Juan capítulo 1, que en el principio el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. De hecho, Jesús estaba en el momento de la creación, ¿no? Y el Espíritu Santo estaban ahí en la creación del hombre. Entonces, nosotros sabemos eso. Pero después de los 6 días que Dios trabaja para hacerlo todo lo creado, me llama la atención que el versículo 2 dice, así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. En otra versión dice, así fue creado el universo. Ahora nosotros solo tenemos como un recuento de cómo creó Dios la tierra, los árboles y eso, y del espacio o del universo, solo sabemos que hubo un día en que Dios crea las estrellas, la luna, el sol, todo lo que está, ¿verdad? En el espacio, dice, que lo creó Dios. Ah, pero no sabemos más detalles aparte de eso, ¿no? Entonces, como los científicos que mandan a ver si hay vida en otro planeta o y, y todo eso, ¿no? O las películas que vemos de que de vida en otros planetas, de marcianos y toda la onda, pues en realidad de eso no tenemos detalle nosotros y quizás pues no nos toca saber eso, pero lo que sí sabemos es que aquí dice en el capítulo 2 versículo 1 dice, así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, todo lo que hay en los cielos y todo lo que hay en la tierra, ¿no? Ahora, pero miren esto, el versículo 2 al llegar el séptimo día, Dios descansó
porque había terminado la obra que había emprendido. Entonces, Dios mismo dice que Él descansa en el séptimo día. Ahora, si leen bien el versículo 2, se podrían dar cuenta que podría implicar que Dios trabajó un rato el séptimo día para terminar lo que iba a hacer y luego descansa. ¿Sí se dan cuenta de eso? Porque dice, al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Entonces, si lo lee, no sé, en la versión que ustedes tienen, ¿cómo dice la tuya, Sina? En el versículo 2 del capítulo 2:2. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ajá, entonces si lo leemos así, con la traducción que tiene Sina, podría, podríamos decir, bueno, pues Dios trabajó el séptimo día un rato y ahí terminó lo que iba a hacer y en el séptimo día, la otra parte del séptimo día descansó, ¿no? Pero para clarificar eso, hay otras versiones que dicen que en el sexto día Dios terminó y luego descansó en el séptimo día. La onda es que Dios agarró un día para descansar. Ahora les pregunto, ¿será que Dios tenía necesidad de descansar? O sea, ¿será que estaba muy cansado de todo lo que creó y por eso Él se toma este tiempo para descansar? ¿Qué piensan? No Ah, creo. no creo, o sea, su divinidad es Dios que no se cansa, no tiene como cansancio, no tiene como que fatiga, yo creo que no, es imposible. Sí. Y bueno, eso lo podemos decir nosotros por lo que creemos de Dios, ¿no? La semana pasada estuvieron aprendiendo que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Omnipotente. Entonces, pero, ¿qué evidencia tenemos para decir que Él no se cansó? Entonces, nuestra evidencia siempre es la palabra de Dios, no lo que dijo el pastor, no lo que dijo Melvin, no lo que dijo cualquier otra persona, o cualquier otro predicador, sino lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si ustedes analizan el capítulo 1 donde se habla de la creación, se van a dar cuenta de que en ningún momento Dios muestra fatiga ni cuando hizo todos los cielos, ni cuando crea la tierra, ni cuando crea los animales, nunca podemos ver ningún sentido de fatiga en Dios. Entonces, Dios no es como nosotros. ¿Verdad? Hay personas que solo se la pasan cansados, solo se la pasan cansados, ¿Y qué tanto haces? Ah, ¿Sí? Y lo peor es que en el ámbulo cristiano, o sea, a mí me pasaba mucho, que nosotros a veces estamos cansados por hacer la obra miren cómo les voy a decir, la obra de Dios, ¿sí? Y eso nos cansa, y, pero estamos viviendo en desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios mismo descansó. Y dice que trabajó, él hizo los cielos y la tierra, todo lo que en ella está, en 6 días, el séptimo día descansa y dice, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. O sea, este es el único día, el único espacio que Dios santifica. Porque Dios ya había bendecido los animales y le dijo que se multiplicaran, ¿no? Be fruitful and multiply. Sean fructíferos y multiplíquense. Al hombre y Ujú. a la mujer igual los había bendecido, le dijo, sean fructíferos y multiplíquense. ¿Sí? Pero aquí es la primera vez que Dios bendice un espacio, el espacio. Y el espacio que Él bendice este día es el descanso. ¿Sí? Dice que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque ese día descansó de toda su obra creadora. Ahora, si estudian un poco mejor los primeros 6 días, se dan cuenta de que después de cada día, Dios dice el autor, y fue el atardecer o la noche y la mañana del próximo día, ¿no? O sea, Mm, para terminar el día. sí. Pero aquí no dice eso. Aquí no dice que el séptimo día se terminó. Entonces,
Muchos teólogos dicen que estamos viviendo en el séptimo día. ¿Sí? Hay hasta una iglesia, un grupo los mormones se llaman así, ¿no? Los Sí, santos del tan séptimo día. Sí, séptimo de porque aún estamos viviendo en el séptimo día, pero si se dan cuenta, estamos viviendo en el día de descanso del Señor. O sea, hay algo muy importante que Dios nos quería enseñar. Entonces, lo que les quiero, el llamado de atención que quiero hacer con este devocional es que Dios descansó el séptimo día. De hecho, en los mandamientos, el séptimo día es un mandato guardar el séptimo día. O sea, descansar no es una sugerencia, es un mandato de parte de Dios. Si alguna vez conocen a algún ministro que siempre dice que está cansado o cansada, dígale, estás viviendo en desobediencia entonces, porque deberías de apartar por lo menos un día a la semana para descansar, porque es lo que mandó Dios, ¿sí? Entonces, Uf, bueno, yo soy eso bien es. obediente, paz, descanso Ah, mucho. Yo soy bien obediente porque descanso mucho. bueno, tú te pasas, entonces también En- Dios dice, también te voy a leer donde dice Jesús, hasta este día mi Padre trabaja y yo también. Oiga, No, no sé si va con el tema o no, pues yo no sé mucho ¿verdad? De todo esto, pero algo que me quedó como duda o que quise saber, no sé si aquí entre eso o no, que ahora donde fuimos a una iglesia, que fuimos con Chris en Durango, y algo hablaban los pastores del Shabbat, que ellos estaban guardando o que estaban en esa onda del Shabbat. Pues yo la verdad no Esa es supe ni qué esa es onda, una pero es religión. algo como eso, ¿no? O sea que no, pero creo que se referían a eso de que guardaban un día, creo. Sí, Shabbat es la palabra, bueno, mal pronunciada, hebrea, que quiere decir sábado o día de reposo. Ajá. Mm. Entonces sí, estaban hablando de eso. A veces, Pastor, ajá. ya, era reposo como de las actividades de trabajo y de labor, pero sí se reunían para hacer un servicio o no. Sí, de hecho, aquí en Los Ángeles hay muchos judíos y bueno, a mí me tocó estar en un Shabbat, en un día de reposo en Galilea. Estaba en Galilea y de hecho en todos los hoteles que nos quedamos, ahí el día sábado nos dijeron que automáticamente el elevador se va parando en cada piso, porque aún presionar el botón lo consideran trabajo. Entonces, no pueden, Así. el sábado nadie puede presionar los botones, están automáticos, va subiendo uno por uno y va bajando uno por uno. Wow, Entonces, wow. O sea, es bien extremo, pero es que es como también los mormones tienen eso, ¿no? De que el sábado también se descansa o algo así bien extremo. sí, Eso. son los adventistas. Adventista. Ujú. Los adventistas son los que, bueno, tu mamá era adventista, ¿no? ¿O es adventista? Ah, Es como ella es una oveja descarriada que algún día volverá al redil, así dice. Sí, porque ella no va a la iglesia adventista, pero sí fue por mucho tiempo y la familia de mi mamá, sus tías, la mayoría, toda, mi abuelita era adventista, que ya falleció, y mis tías, y ellas el sábado no hacen nada, o sea, el viernes, 6 de la tarde, al sábado, 6 de la tarde, no hacen nada, no pueden ir a fiestas, no hacen nada, nada, se dedican, pero van a la iglesia y tienen su culto el sábado. Ujú. sí, entonces los judíos van bueno, en Israel no todos son religiosos, ¿eh? Cuando yo estuve allá me di cuenta de que hay una minoría de la población que son los que guardan el sábado, pero por causa de ellos o por ellos, en todo lugar el día sábado todo es automatizado. Entonces, ellos no toman el autobús el día sábado, caminan. Por eso para ellos es muy importante tener sinagogas cerca, porque caminan para la sinagoga. O sea, nada más pueden caminar a esos lugares como a la sinagoga,
en la Biblia podías caminar no me recuerdo la distancia, pero era el tiempo que te tomaba para cruzar de un lado de otro al pueblo. Era todo lo que podías caminar el día de reposo. Entonces, por eso cuando Jesús lo acusan de no guardar el día de reposo, eso es un gran problema. Entonces, eso esa es la implicación. Pero ya para los tiempos de Jesús ya habían como que ya habían perdido el espíritu de lo que es el descanso. Entonces habían puesto muchas cargas sobre los judíos hasta el punto de que, ¿cuál era? Se me olvidó, pero era algo ridículo que no podías hacer el sábado. Y bueno, ya se me va a ocurrir. Pero cosas ridículas que ya no podían hacer. Entonces, por eso Jesús les dice que ellos tienen que volver al espíritu del día de reposo. Bueno, ese es el devocional. Espero que hayan aprendido algo. Vamos a ver las tareas entonces. ¿Sí tienen su tarea? Bueno, Sí. Soya, no mandaste la tarea y no estás trabajando, compa, y no fuiste, dice que estás descansando y no hiciste la tarea. ¿Qué pasó? Por eso le digo, porque estaba descansando. Mm, Oiga, Chris estaba ahorita aquí en videollamada, pero se desconectó. O sea, como ah, dice que no estaba el internet para entrar a Zoom, estaba aquí en WhatsApp, pero ya se desconectó. pues nada más llámale para que no, aunque no esté en videollamada. Digo, yo creo es que quería también como dar también lo de su tarea a él. No la va a traer como quieran a la casa. Bueno, si quieres nada más llámalo en audio y si él está escuchando. Vamos Apagó a, el teléfono. vamos a hacer lo de la tarea entonces. Estamos en ¿8? la 8A y B. Ujú. Entonces la 1 te toca a ti, Sina, la 2 Diana, y así nos vamos a ir porque son las únicas dos aplicadas hoy. Ok. 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 Dale, Sina. La ¿Para 8. qué? La 8A, número 1. ¿Para qué técnica de estudio bíblico se utiliza las citas bíblicas que aparecen al pie de las páginas en la Biblia? Comparación. 2 Diana. ¿En qué evangelio se citan la mayoría de las profecías mesiánicas? Mateo. Y B. Ay, perdón. ¿Por qué su autor utilizó tantas profecías mesiánicas? Para mostrar que Jesucristo era el Mesías. Ok. 3. ¿Quién es el tema central de toda la Biblia? Jesús el Mesías. O Jesucristo. Yo puse la vida de Jesucristo. Ajá. La 4. Pero dice quién es. Entonces sería Jesús o Jesucristo. Pero está bien la vida de Jesucristo. ¿Y 4? 4. En la siguiente lista de temas de las profecías mesiánicas, escriba los versículos donde aparece cada profecía y el versículo que habla sobre el cumplimiento de cada una de ellas. Puede utilizar la Biblia con sus respectivas marcas y las referencias, pero no puede mirar las respuestas en la lección. Cita en el Antiguo Testamento. Isaías 7:14. Nace de una virgen. Cita de cumplimiento del Nuevo Testamento, Mateo 1:23. Miqueas 5:14. Nace en Belén. Cita en el cumplimiento del Nuevo Testamento, Mateo 2:6. Ok, ahí es Miqueas 5:2. 5:2. Oh, Ok. ok. Miqueas 5. Eh, Ajá. 5:2. Ya. Jeremías 31:15. 3:15. Ajá. Muerte de los niños. Cita del cumplimiento en el Nuevo Testamento, Mateo 2:18. Sí. 2:8 tengo yo. Nada más para confirmar, es Jeremías 31:15
Y el cumplimiento, Mateo 2:18. Ya. Cita de la profecía del Antiguo Testamento. Isaías 43. Mensajero del rey. Cumplimiento del Nuevo Testamento, Mateo 3:3. Ok. Okay. Isaías 9, del 1 al 2. Ministerio en Galilea. Nuevo Testamento, Mateo 4, del 15 al 16. Muy bien. Zacarías 9:9. Montado en un asno. Nuevo Testamento, Mateo 21:5. Muy bien. Antiguo Testamento, Salmo 8:2. Alabanza de niños. Nuevo Testamento, Mateo 21:16. Sí. Cita en el Antiguo Testamento, Salmo 118, del 22 al 23. Piedra desechada. En el Nuevo Testamento, Mateo 21:42. Muy bien. ¿Pregunta ahí? ¿No? Eso va a venir en examen, así de que se lo tienen que aprender. Sí, eso justo dijo Cris. Y esto sí estaba difícil. Aquí me demoré bastantísimo. Ok. Sina. Pregunta número 5. Valiéndose de las referencias en su Biblia, escriba a continuación el versículo bíblico del Antiguo Testamento que corresponde a cada una de las profecías mesiánicas. Mateo 12, 18 al 21, Isaías 42, 1 al 4. Ok. Mateo 13, 35, Salmo 78, 2. Ok. Y 2:44, Salmo 110, 1. ¿Es Mateo 22:44? Ajá, O Salmo 2:40. Ok. 101. Ok. Vamos a la próxima, a la 8B. 8b. 1. Dice, mencione dos evidencias externas que demuestre que el Nuevo Testamento se escribió poco después de la muerte y resurrección de Jesús. Puse A, descubrimiento de ruinas que confirman la conquista de Canaán por parte de Josué. Y B, el documento de un historiador judeo-romano, Josefo, que confirma muchos detalles del Nuevo Testamento. Ok. Puse ¿Pusiste esas algo dos. diferente, Sina? Yo puse la A, fragmento de papiro con versículo de Juan 18, B, inscripción que menciona a Tiberio y a Poncio Pilato, 1961. Oh, sí, qué raro. Déjame ver la pregunta porque Mencione dos evidencias externas que demuestran que el Nuevo Testamento se escribió poco después de la muerte y resurrección de Jesús. Y en la clase, pues sí, está una un tabla, papiro. había Y una tabla, decía, incluso en la portada dice, bosquejo de un fragmento de papiro con versículo 18 encontrado en Egipto, ahora en la Biblioteca Universitaria de John Reynolds de Manchester, Inglaterra. sí, pero la B, Y la, la B, la pregunta B, bueno, pues dos evidencias, pueden usar cualquiera, pero la otra que tienen aquí es, dice que no hay, ¿cómo dice? Ya me equivoco. Dice, no hay ninguna mención a la caída de Jerusalén. sí, también esa estaba. Ok, número 2. Había una tabla y yo tomé lo de la inscripción de Tiberio y Poncio, pero sí estaba en la tabla también. Entonces, ¿cuál es esa está bien o mal? Sí, una de cualquiera de esas está bien.
La número 2. Ok. ¿Por qué es difícil que los escritores del Nuevo Testamento hayan incluido errores en sus escritos? Porque aún vivían muchas personas que fueron testigos oculares de los hechos, porque se le apareció a los 500. Sí, yo igual puse porque muchos testigos aún vivían. Exacto. Muchos testigos directos seguían vivos y les podían preguntar o podían refutar cualquier error. Número 3. Según el obispo Papías, sobre información de qué se basó Marcos para escribir su evangelio, en Pedro. Y B, ¿en qué tipo de información se basaron los escritores del Nuevo Testamento? En de primera mano. Muy bien. 4. 4A, de todos los escritos cercanos a la época de Jesús, ¿cuáles son los apoyados por manuscritos más confiables? Los manuscritos del Nuevo Testamento. B, porque había muchísimas más copias. Ajá. 5. Dice 5. De un ejemplo de evidencias arqueológicas para los siguientes casos. 2 personas importantes del Nuevo Testamento, Tiberio y Poncio Pilato. B. Y B, un lugar mencionado en el Nuevo Testamento donde Jesús fue juzgado ante Pilato en el enlosado. Yo le puse el pavimento del patio de Antonia. Exacto, sí. Cuando estuve en Jerusalén, pude ver el pavimento, pero está como 5 pies bajo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se diría eso? Bueno, tienes que, ¿Subterráneo? subterráneo, ajá. O sea, tienes que bajar lo que sería como 5 niveles y ahí está, y lo escarbaron y se mira es como la media cancha de fútbol, así, de largo, que puedes caminar y ahí está el pavimento que encontraron de la antigua Jerusalén. O sea que ya estaba eso, ya hay ciudad edificada sobre eso. Oh, sí, sobre todo Israel hay ciudades edificadas. Eso está subterráneo. La mayoría de cosas lo han desenterrado. Como Pero, fui a pastor, entonces, ¿es el enlosado o es porque aquí decía que así en el libro estaba, ¿cómo se llamaba el lugar donde Pilato juzgaba de acuerdo a Juan 19:3? No el nombre hebreo, sino el otro. Y ahí decía el enlosado, porque ahí nos hizo buscar en la Biblia. Sí, pero la pregunta aquí era, El lugar Sí. mencionado en el Nuevo Testamento donde Jesús fue juzgado ante Pilato. No, Y la pregunta 5b. Nuevo eso, Testamento. un lugar mencionado en el Nuevo Testamento donde Jesús fue juzgado ante Pilato. Sí, es el Aquí dice, pavimento. Enlosado ha de ser la misma palabra. No sé. sí, porque dice un lugar mencionado en el Nuevo Testamento donde Jesús fue juzgado ante Pilato. Y aquí en el Ese libro era el estaba eso. pavimento de Antonia, de la torre de Antonia. Está a la Sí, par del templo. Ajá. yo también lo hallé así tal cual con el pavimento de Antonia, el enlosado no sé dónde estaba. Ajá. En la 36, en la pregunta 36 de la página 143. Es que así se llama el enlosado, pero ahí el mismo libro te explicaba que era el pavimento de Antonio, o sea, Ajá, es lo mismo, ¿no es cierto? Es lo mismo. Sí, es lo que estoy tratando de decir. Es Ajá. lo mismo. Ok, Bueno, entonces el la, enlosado y el la cosa pavimento de es Antonia es lo mismo. de que yo vi el pavimento, pero la placa de Pilato en Cesarea nada más hay como una copia, la original no sé dónde la pusieron, pero sí también vi la copia de esa, de la piedra donde está el nombre de Pilato. Hola, Lady.
¿Cómo Pastor, estás? estoy bien, solo que Chris perdió mi libro. Ah, Chris, ¿qué pasó? ¿Ya le pediste perdón? Entonces dejé mi tarea hecha, no le tomé foto. Pero, pero no te ha pedido perdón. No, porque No, acaba de pasar hoy lo del libro. ya me dijo cuando venía a medio camino que la mochila se le quedó allá donde andaba haciendo sus pelos. Ah, Y, pastor, ¿Sí? y Leti respondió hasta la lección 10. De hecho, ya respondió al libro 3 también. Ay, qué Ah, no, Pero no sí se lo va a crea. recuperar, sí lo puede recuperar. Mañana vamos a ir por él. bueno, mañana manda la foto. Claro, Yo la tarea desde la semana pasada le pasé la tarea. nadie te ve. No te creas. No, no se crean. Hola. Bueno, qué bueno que se lograron conectar. Sí, entonces, bueno, eh, no sé, yo al rato checo la tuya. ¿Sí la mandaste, verdad, Chris? Ujú. A ver, chequémosla rápido. Sí la mando. ¿Me la mandaste por WhatsApp? Porque no servía Yo el... no he podido mandar nada por la página, pastor, y ya como esta sería la tercera semana. Yo no Sí, puedo. mañana voy a encargar de ver eso porque... Pero no tengo la de Chris para verla de una vez. A Sí, ver. se la pasé por WhatsApp. Oh, es que no debes despagar por WhatsApp. ¿Por qué no? Es una plataforma. Pues yo no le sé a la plataforma, no lo entiendo. está Pero bien ya, fácil. ya las has Yo puesto ahí. cobro por la ¿Mande? Ya las has puesto ahí en la plataforma. Yo se las Le detesto. digo a Lady que me las ponga porque yo no la entiendo. Le voy a cobrar para ponérselas. Yo no entiendo por qué Lugar siempre mencionado, Juan. todo el dinero te lo gastas. El lugar mencionado en Juan. Descripción. Oye, ¿por qué aparece el rec? Porque están grabando por la clase. la clase para... Híjole, y Porque aquí nosotros regalando el tepache. ¿No? Ok, sí, todas las tiene buena Chris de todos modos. Ok, Chris 100. Ah, entonces yo también, por default. Sina, ¿cuánto sacaste? 100. Solo tengo una duda u observación. A ver. La pregunta 5 de un ejemplo de evidencias arqueológicas y el enlosado está en la parte que creo sería una evidencia bíblica, que creo que sería interno. Las arqueológicas vienen siendo las externas, que son de las que son físicas, como el pavimento, el papiro y todos esos. Entonces, creo que por eso Pero es que aquí enlosado es el pavimento. es el mismo. Ujú. Es, Ah, es porque otro está nombre dentro para del pavimento. capítulo que En el- habla sobre la evidencia arqueológica. ajá, Ajá. Es lo Ese- Está mismo. justo ahí. Arqueológico significa que es algo que desentierra de mucho tiempo, o sea, no es una evidencia bíblica, arqueológico es otra cosa, o sea, sí, pero Los que encuentran los dinosaurios. sí, pero viene también en la Biblia. No, no, o sea, sí, los que encuentran los diccionarios, Sí. los diccionarios, los Un dinosaurios. diccionario. Desenteraron un diccionario. Los dinosaurios. Sí, lo que sucede es de que pues pueden desenterrar cualquier piedra, ¿no? Cualquier piso, cualquier pavimento. Lo que hace esto importante es de que esto es mencionado en la Biblia. Entonces, como el nombre de Pilato es mencionado en la Biblia, cuando ah, encontraron esa piedra con el nombre de Pilato, pues es fue una gran bulla. Yo ahorita cuando estuve en Israel, nos contaron que estaban trabajando, que habían encontrado el sello de Isaías, uno de los profetas, y de un rey. Y este sello lo usaban ellos para marcar documentos y habían encontrado una marca del sello de ellos. Y eso es muy reciente. Y lo encontraron en la ciudad de David, que apenas están desentierrando. De hecho, Desenterrando. de hecho yo Desenterrando. Ujú. en las clases que hablamos del credo, dije que por esa razón viene Pilato en el credo, por lo importante que era
que hubiera algo que fuera bíblico, pero también de parte del gobierno de este tiempo Histórico. Ajá. histórico. Muy bien. Entonces, Diana, ya no me dices cuántos sacaste. De las citas que fui leyendo, usted me corrigió justamente en Miqueas que no era 5:14, sino 5:2. Entonces, 98. Sí. Ok. Y la 8b, la 1, pues yo ahí no sé, porque yo tengo diferente a Sina. Entonces yo no sé si también está bien lo mío, porque decía, Oh, mencione no, dos pero evidencias ahí podían externas. ser diferentes Ah, las opciones. diferentes, ya. Ya. Entonces sí, solo tengo ese error entonces. Ok. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Gracias por participar. Ah, creo que la lección de esta semana fue un poco, ¿cómo se dice? Directo. No sé si tienen alguna pregunta sobre eso. Quería hacer un ejercicio mejor como parte de nuestra clase para ver, sí, para ver mejor un texto y luego podemos ver algo que aprendimos en esta lección, pero también podemos usar las técnicas que hemos aprendido. ¿Qué les parece? Pero si tienen alguna pregunta sobre la clase, también sería bueno. ¿Lo hacemos así? Lady tiene muchas dudas. Ya, Cris. Lady, No, ¿tienes una duda? no, No, no ok. fue. Hay que dar serio. ¿No? No, ¿Algo, no. algo que Bueno, no les haya quedado claro? ¿Qué es un pues papiro? A Ah, ver, ¿alguien? nos quedamos con el chabat, pero ya pasó. sí, sí. No, a mí me gustó mucho la lección y papiro es más o menos lo parecido a pergamino, pero está hecho de otro papel, ¿no? Sí, es ¿Papiroflexia? de papel de Egipto, que lo usaban de los árboles Ajá. de Egipto. Ok. Pergamino es de piel hecho. Entonces son cueros. ¿Sí? Acabo de tener, sí creo que el semestre pasado tuve una clase donde vimos toda la historia de cómo fue evolucionando todo eso. Y sí, sí ven que, no sé si, no me recuerdo bien si la clase dicen que cuando se va copiando de un documento al otro, lo cuidadoso y para ellos era un trabajo sagrado, que si alguien hacía algún error, ellos lo marcaban como, cuando copiaban el error y ponían a la par, ponían, aquí parece que se equivocó alguien, pero hay una nota muy, bueno, que usan mucho en el seminario, porque hubo alguien que copió un pasaje que en lugar de copiar el error y marcar que había un error, corrige el error. Y entonces Mm. cuando el próximo lector y que le toca copiar ese libro lo ve, hace una nota y dice, estúpido, no no tienes que corregir, simplemente tienes que marcar que hay un error. Entonces, así para ellos eso era tan sagrado el trabajo que estaban haciendo como copistas, se diría, o sí, Ujú. entonces, por eso es que nosotros, los manuscritos que tenemos, cuando se comparan con los más antiguos que existen, la diferencia es muy mínima, muy mínima. Ujú. Entonces, eso lo... Es, es más o menos pasó lo que pasó con Marcos, que él simplemente iba escribiendo tal cual Pedro le iba dictando, o sea, no, él no corregía nada. Exacto. Podría Entonces, ser así. sí. Pueden entonces abrir sus Biblias en el Salmo 2. Parte del Salmo 2 estudiamos esta semana, ¿verdad? A ver, Sol, ya puedes abrir tu Biblia, por favor, y deja de ver TikTok. Estoy en la Biblia. Ya, ahorita sí. A ¿Y ver, qué? va a leer Sol ya el Salmo 2 para nosotros.
con voz del arcángel R15. Salmo 2. Sí, dice, Salmo 2, ¿da? Capítulo 1. Salmo 2, no. Capítulo 1, no, capítulo 2. Sí, Todo el Salmo Salmo 2, 2. ¿qué versículo? Todo. Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultaran unos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuentas. Salmos 2, 2. No, que leas todo el capítulo 2. El capítulo 2, perdón. Pastor, pero está leyendo una versión que no es la Reina Valera, ¿no? A ver, ¿quién quiere leer la validera? No, la de Soul ya no es la Reina Valera. ¿No? A ver, No, Es la que yo tengo. A ¿Salmo ver, qué? lee de la Biblia estás leyendo la Biblia de los narcos, compa. Es la que trae. si quiere la leo yo. O la del lenguaje industrial. Espérate, es que lo va a leer Soya porque estaba en TikTok. Este es su... ¡Ay! Chris tiene una Biblia hebrea, que lo lea en hebreo. Tiene un papiro. No, No. pero es que cuando él la lee también baila y le hace. No, pero es que como todos tenemos que tener la Reina Valera para este curso, porque yo tengo Tú otras. no eres el maestro. No, no, ya sí, pero yo tengo otras, pero esta es la Reina Valera. Reina Ok. Valera. Dale, Reina Valera, dale Soya. Solo que como Sí. estoy bien ciego, se me hace mejor leer en celular, pero en la Biblia dice, ¿por, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes conspiran juntamente contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros su yugo. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con cetro de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh rey, sed sensatos, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Rendid pleitesía al Hijo para que se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama su pronta ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Muy bien. Ok, antes de que lo veamos un poquito más a detalle, ¿qué ya sabemos del Salmo 2 de la clase? Está hablando de Jesús, ¿Qué parte? la que dice el versículo 7, que dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ok, y Y ahí está la marquita, la B, que dice que podemos irnos a Hechos 13:33. a ver, ahora lee Hechos 13:33 entonces, Diana. Ya se perdió. Allá. 13:33. Dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ok, Ahí ¿Y está. cómo podemos usar ese versículo del 2 a 7 según la clase que terminamos? Es ¿Qué como evidencia es? el respaldo, ¿no?
de que del Antiguo Testamento está respaldado el Nuevo Testamento también, y que fueron en épocas diferentes. Ok, bueno, ahora quiero voy a leer yo el Salmo 2, pero me voy a meter en problemas porque la versión que yo tengo no es la Reina Valera. Déjame buscar la Reina Valera para que no me regañe Chris. Y dale permiso al maestro. A ver, Pastor, yo me quedé con una duda del devocional que usted dio, porque usted dijo, sí, Dios no se cansó y eso está claro, pero yo sí, yo de lo que estoy así leyendo un poquito del Antiguo Testamento que habla mucho de Dios, o sea, sí describe sentimientos, puede decir, de ira, porque habla que Dios se enojó con el pueblo. Entonces, cosas así. Entonces yo digo, no, claro, no, el cansancio es otra cosa, pero Dios sí se relata sentimientos de él, de amor a su hijo, de enojo hacia su pueblo, no sé. Entonces, no sé si estoy bien o estoy mal en bueno, eso. sí, lo que estás diciendo, sí, la Biblia, los autores de la Biblia usan como lo que tú dices, ¿no? Sentimientos o emociones que nosotros conocemos como humanos, pero no necesariamente quiere decir que es específicamente lo que Dios está sintiendo, porque también usa como características como la mano de Dios o algo así, entonces no quiere decir que Dios tiene mano, Ok. simplemente lo usan para que nosotros entendamos, nos podamos relacionar, pero sí, Dios, el creador, en Génesis 1 vemos que Él no, o sea, todo lo hace, dice, Él habló y se hizo la luz, o sea, eso no le causó ninguna carga a Él, ninguna energía, o sea, Él no se cansó de nada, simplemente Él descansa para dejarnos a nosotros un ejemplo de que nosotros también tenemos que ser seres que descansan y seres obedientes, que si no están descansando, están en desobediencia. Así de que, ya saben, si conocen a alguien cansado por ahí, dígales, ¿sabes qué? Está haciendo mucho por el Señor, pero estás viviendo en desobediencia también, compa. O ¿cómo se le diría a una mujer? Comadre, estás viviendo en desobediencia. Morra. ¿Verdad? Ok. Amiga. ¿Cómo? Amiga, Amiga, amiguis. Ah, así nos decimos, ¿quién levantó la amigas. mano? Yo. Ok. Sí, que me acuerdo que en la clase que le tocó dar el devocional se habló de eso, que no es necesariamente que Dios tenga esos sentimientos o que tenga manos u ojos, sino más bien para que podamos entender un poco, o sea, más fácil para un ser humano comprender eh, algo de Dios, porque yo creo que es algo inentendible para nuestras mentes y nuestra capacidad humana, porque incluso Dios no siente amor, la Biblia dice que Él es amor. Entonces, no es como que pueda sentir amor, sino simplemente la descripción más grande que existe para amor es Dios. No existe otra forma de decir amor más que Dios. Dios, Él es amor, no siente amor. Pero sí, yo creo que es algo demasiado complejo para nosotros como humanos, el tratar de Entender. explicar. Ujú. Bueno, voy a leer hoy el Salmo 2 y mientras yo lo leo, quiero que ustedes formulen preguntas, que hagan observaciones sobre el pasaje y qué más. Y si algo les llama la atención, que cada uno me va a decir algo que le llama la atención. ¿Ok? Ok. Miren, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te entregaré hoy
Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama su trono, de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Qué observación pueden hacer? ¿Qué les llama la atención? ¿O alguna pregunta que tengan sobre el pasaje? ¿O alguna observación? Yo creo que algo de las principales cosas que habla es de el orgullo de los hombres. O sea, siempre el hombre creyendo querer, incluso, bueno, no voy a hablar de eso, que ya no sé si me estoy adelantando, me confundo con las lecciones, pero hay una que habla de pecado, que el pecado principal es alejarse de Dios, o más bien el verdadero pecado es alejarse de Dios y hacer lo que nosotros queremos y no lo que Él quiere. Entonces, empieza hablando de cómo los hombres sienten que pueden ser mayores o tener su propia idea de cómo llevar su vida en lugar de a la manera de Dios. Y lo que a mí me llamó mucho la atención es cuando dice rompamos su ligadura. Entonces se está hablando contra Dios y Jesús y cómo separarlos. De eso está hablando porque prácticamente es lo que estoy entendiendo con lo que leo. Pero no sé a qué se refiere, echemos de nosotros sus cuerdas. Ajá. Eso me llama mucho la atención. O sea, yo veo como que Dios se unen todos los hombres por su orgullo en contra de Dios, en contra de Jesús, porque no creen obviamente que Jesús fue enviado por Dios, es lo que creo que está tratando de decir. Pero romper sus ligaduras hablará del único momento que se consideran que se separó Jesús de Dios, en la cruz, cuando el pecado de todo el mundo estuvo sobre él. O no sé, eso me llamó la atención mucho. Bueno, ayudemos a Chris ahí porque la respuesta está en el mismo pasaje, de hecho en el mismo versículo que él acaba de leer. A ver, Sina. ¿Sí? Yo más entiendo que, más bien entiendo como que ellos se rebelaron, se unieron, dice, se unieron para rebelarse contra el ungido. Y al decir, dejemos de nuestras ligaduras, yo creo que lo diría yo en nuestras palabras como, vamos a quitarnos todas sus reglas de encima, todas las leyes, todo eso, vamos a quitarnos de eso para ser libres de hacer. Y acá donde dice que el que mora en los cielos se reirá y se burlará de ellos. O sea, yo creo que el Señor en su poderío diciendo, ¿acaso crees que puedes contra mí? Aún ustedes unidos y todo, no pueden contra mí. Pero creo que a eso se refería, a que se querían quitar de las ligaduras. Ellos sentían como ligadura y creo que incluso ahorita en la vida seguir a Cristo y seguir sus reglas, a veces para muchos es una ligadura y es algo que se sienten atados, obligados, y por eso se las quieren arrancar. Creo que a eso se referían, a quererse arrancar, cumplir la palabra de Dios, cumplir sus leyes, ¿no? Sus leyes. leyes. ¿No? Dicen, bueno, rompamos sus leyes y echemos de nosotros sus cuerdas. Todo lo que nos ata a Dios, deshagámonos de eso. Muy bien, Creo que excelente. yo por eso no leo esta versión, porque las palabras son demasiado complejas para mí. Pero es la de la clase, ¿verdad, Sí, Sonia? pensando por eso. Muy bien. ¿Alguien más? Lady, te toca a ti. Observación, pregunta o... sí. Oiga, pues yo quiero decir algo que siempre me llamó la atención. O sea, no de la lectura de ahorita, pero es de ese salmo. Mucha gente se apropiaba de la promesa que es para Jesús. ¿Usted cree que nosotros podemos hacer eso? La que dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya. Sí, me preguntaron a mí, yo iba a decir esa. Bueno, Lady lo iba a decir. No, está bien, dale. Dile tú. Dilo. O sea, ahí va para allá, yo iba para allá. Ok. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya las confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro. Estaba chido también que la versión que leyó Soul ya decía cetro. Y ya ve que cetro siempre hablaba de
¿cómo se llama? Un tipo de Jesús como rey, ¿no? La palabra cetro, la palabra trono y la Y palabra es un corona. símbolo de, Sí, ajá, de su reinado. un símbolo de su reinado. Esta dice vara y no se entiende tanto, pero si lo vemos como cetro, pues ya se comprende más, o sea, con su mandato de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Pero yo en la iglesia siempre había gente pues daba ese versículo Ujú, como una promesa. como si era para ellos, y yo siempre decía, pero eso está hablando de Jesús. O sea, ¿se puede apropiar uno de un versículo que está hablando de Jesús? Esa es excelente pregunta. Lady, ¿qué piensas tú? Pues es lo que le quería preguntar. Ah, No, de verdad, pero tú ¿qué piensas? pues no sé, o sea, la verdad, O sea, la sí, evidencia está aquí. Nosotros somos investigadores. ajá. Bueno, es que O sea, nosotros realmente, somos investigadores y solo esta es nuestra evidencia. O sea, ajá, de sí, la o sea, evidencia, ¿qué dirías tú? pues no, o sea, tengo esa duda, no podría explicarlo porque yo también he escuchado mucho que ese versículo lo toman como muy personal, como una promesa, pero pues también tenía esa duda sobre de que si ese tipo de mensajes nosotros nos podíamos apropiar o lo podíamos poner como promesa a sí mismo, pero no sé, pastor, la verdad, no sé qué O responderle. sea, yo pienso que sí, pero no es la manera que lo toma la gente, sino a través de Jesús. Por ejemplo, cuando Dios Padre le dice a Jesús, eres mi hijo amado en quien tengo complacencia, si yo veo mi vida, no siento que sea de complacencia para Dios, pero si Dios Padre está viendo mi vida a través del sacrificio de Cristo en la cruz, mi vida es de complacencia para Él, porque no me está mirando a mí, está mirando lo que hizo Jesús por mí en la cruz y la sangre derramada por Él. Igualmente aquí, si yo lo veo a la luz de Jesús, puedo decir, sí, podemos pedir por herencia a las naciones y como posesión los confines de la tierra, pero no como la gente lo usaba de que, me voy a tener un carro y una casa de 2 millones de pesos, sino pues Jesús es dueño de toda la tierra y a través de Jesús, pues nosotros vamos a gobernar junto con Él en el, en la futura tierra. Así yo lo vería, pero no sé cómo lo ven los demás. Ok, Lady, ¿cómo lo ves tú? Estoy interesado en cómo lo ve Lady. Pastor, perdón, usted mejor enséñeme. No, pero por eso te quiero enseñar. Esta es una pregunta para que tú No, pero regreses, yo ya, regresa al manuscrito, al que tenemos acá, y ahí dime tú, ¿quién está hablando? Y entonces, ¿de quién es esta promesa? Según el texto aquí. ajá, bueno, está hablando de Jesús, o sea, porque dice, mi hijo eres tú, pues está hablando de Jesús, o sea, Jehová, bueno, Dios está hablando a su hijo, le Ujú. está dando esa promesa, ¿sí, no? Entonces, en el versículo 7, ¿quién es el que dice, yo publicaré el decreto? ¿Quién es Yo, ese yo? ¿Así dice en su versión? ajá, dice, yo publicaré el decreto. Jesús está hablando Jesús. Oh, ya. Entonces en el 8 está hablando Jesús, no Dios Padre. Pues ahí es lo que estoy preguntando yo. En el 7, Bueno, conteste. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha pero dicho. ¿quién? Mira, Ah, en ya, el, Es, sí, sí, pues es que es Jesús. Jesús, ajá, sí, porque dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres ajá, tú. O sea, no, exacto. Entonces, no está Jesús. hablando Dios, está hablando Jesús. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. O sea, Jesús está identificándose. Esto es lo que el Señor me dice. Yo te engendré hoy y ahora la promesa es parte todavía de la misma conversación. Dice, Ujú, pídeme y te daré por herencia las naciones. Pero ahora, ajá. la pregunta que hizo Chris, buena pregunta que también Lady tenía. ¿Qué piensan ustedes? Diana, Solja y Sina. ¿Será que esa promesa es para que nosotros nos apropiemos de ella o es algo que es solamente para Jesús? A ver, Diana primero y luego los demás. Uy, está medio complicado, pero sabes que para mí es como, está hablando Jesús, sí, pero está diciendo lo que Dios manda, que cómo sea respetado Jesús, o sea, porque habla de honrar al Hijo, es como lo que Dios decreta que se debe
tratar a Jesucristo. ¿Cómo se lo debe tratar? Hay que honrarlo, hay que tener, dice, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. O sea, es como que no te confíes, es como que igual tienes que hacer las cosas o sea, Pero siempre la con... promesa del versículo 8, Ujú. entonces, ¿es solo para Jesús o también es para nosotros? Donde dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Yo, Uy, yo creo que sí, también para nosotros, ¿Por qué? porque voy a ver mi ahí cargador, el pero... padre está dando a su hijo y le está diciendo lo que él le pidiere, él se lo va a dar. Y así como nosotros tenemos esa misma comunión o esa misma relación con el Padre, creo que también aplica para nosotros que si nosotros se lo pedimos, Él nos va a respaldar y nos va a dar o nos va, pues sí, nos va a respaldar. Ok, Sina, ¿tú qué piensas? Ah, yo creo que sí, bueno, yo le entiendo. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto, Jehová, mi hijo eres tú. Yo siento que ese es Jesús diciendo, yo voy a yo publicaré el decreto, mi papá me dio permiso, yo soy su hijo, y y luego siento que es Jesús hablando todavía, porque hay un punto, dice, pídeme y te daré la de herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces yo creo que sí es una palabra de Jesús para nosotros, porque dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes. O sea, pídeme, yo te voy a dar esto, pero tienes que ser prudente, tienes que admitir la amonestación, admitir cuando la riegas y aguantar la amonestación y el castigo, o jueces de la tierra. Creo que se dirige a nosotros porque está hablándole como a los gobernantes terrenales, jueces de la tierra, y servid a Jehová con temor. O sea, Jesús diciéndonos hay que servir con temor y aguantar vara, y entonces lo que me pediste, te lo voy a dar. Yo así lo entiendo, honrar al Hijo para que no se enoje y permanezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira, o sea, honrando al Padre y también a Jesús, porque ambos son Dios. Pero sí Ok, puede ser, así lo entiendo yo. pues fue muy buena pregunta. ¿Recuerdas, Chris, que una vez te dije que no trataras de meter un clavo con una chancla? Sí, ¿Sí? Esto es un clásico ejemplo de eso. ¿Por qué? Porque hay muchas promesas en la Biblia que son específicas para nosotros y donde podríamos recibir esta misma bendición de pedirle a Dios, como en Juan, donde en Juan 15, donde dice que podemos, creo que es 15, sí, Juan 15, déjame lo veo rapidito. Juan 15, aquí está. Sí. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. La misma promesa, ¿verdad? Pero ahí sí es para nosotros. ¿Sí? ujú, Entonces, si voy a hablar de que Dios me quiere bendecir pues dice Juan 15, creo que era el 8 que leí, que si permanezco Jesús dice que si permanezco en Él, todo lo que le pida, Él me lo concederá, ¿verdad? Entonces, ese es pero usar este versículo sería muy fuera de contexto, porque aunque podría ser que Jesús es el que está hablando y dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones, el versículo 9 también nos lo estaría diciendo a nosotros. Entonces sería, los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Será que nosotros tenemos, podemos ser receptores de esa promesa? Que es algo que solo Jesús puede hacer. Del versículo 9 es parte de la promesa. ¿Será que nosotros podemos ser receptores de esa promesa? pues, Este versículo que omitimos, yo creo todos, es precisamente el que te dice, no, esta promesa no es para ti. ¿Verdad? Ahí, en el mismo contexto dice, no, esto no es para vos, esto es de Jesús.
Esto es solo de Jesús. El 9, aquí mismo el 9. Entonces todo eso sí es para Jesús. Es que llegamos hasta aquí. Yo creo que es una promesa para, o sea, es lo que Dios le estaba hablando a Jesús, pero Ajá. sí creo que es un ejemplo que podemos tomarlo para nosotros, o sea, de cómo Dios manda hacer a Jesús es también para enseñanza para nosotros, sin que sea una promesa para nosotros. Sí, Sí. muy bien. Eso pasa con muchos versículos. Yo lo llegué a vivir cuando hacía muchas prédicas, entonces es complicado siempre encontrar el contexto adecuado. Como usted me decía, que por eso son mejor los sermones expositivos que los de tema. Y, por ejemplo, uno de los versos que yo uso y no lo quería dejar de usar es Isaías 43:4. Fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Y esa promesa es para el pueblo de Israel, no para nosotros. Pero yo considero que como somos pueblo adquirido y parte del pueblo de Israel espiritualmente, o sea, se puede aplicar. Nada más que esta, la que era para Jesús, yo sí decía, esa no, porque está muy, o sea, es algo que realmente no nos corresponde a nosotros el poder decir, te daré todas las naciones y todos los confines de la tierra, como que yo qué, o sea, yo quién soy para que me den eso, si no me lo gané. Y la verdad está hablando de cómo Jesús se lo ganó, y muchos de lo que vimos en esta clase hablaba de cómo Jesús llegó a ganarse eso, y por eso se le dio un nombre sobre todo nombre, por el sufrimiento que él padeció, porque venció, porque a pesar de ser tentado nunca pecó, y todo lo que lleva. Ok, ¿algo más que les haya llamado la atención? Esta fue muy buena, fue muy bueno esto. ¿Algo más? ¿Quién no ha dicho? Lady ya dijo, Chris ya dijo. Ah, Ya Diana, ¿ya todos, dijiste? ¿Dijiste qué es lo que te llamó la atención a ti, Diana? ¿O algo? Sí, ¿ya diste alguna observación? ¿Sí? Aparte de lo que hemos estado hablando. ¿Qué te llamó la Sí. atención y por qué? Soya ya dijo, ¿verdad? Bueno, lo que yo le decía que para mí es, o sea, la promesa es para Jesucristo, pero habla de cómo tenemos que servir y de alguna manera, no sé si la palabra está bien, respetar a Jesucristo. Es como está mandando Dios a cómo nosotros debemos, como decir, tratar a Jesucristo o temer, tenemos que honrarlo, o sea, no podemos, ¿cómo se diría? Ir en contra de él y todo lo que él vino a enseñarnos. Entonces es como para mí es justamente manda eso, manda a honrar a su hijo. Es como Dios nos está mandando a que debemos tratar a Jesucristo, cómo Gracias, servirlo y cómo respetarlo y cómo temerle también, gracias. Ahora, porque él tiene poder. sí, el mismo argumento que acabamos de usar para esta promesa que es de Jesús, lo podríamos usar para lo que acaba de decir Diana, ¿no? Podríamos decir, bueno, pues esa amonestación es solo para los reyes, solo para la gente en poder. Yo no soy nada, entonces no es para mí. Yo no tengo yo puedo omitir esta amonestación. ¿Qué dirían de ese argumento? que si lees el Según la contexto, evidencia que tenemos aquí, recuerden, esta es nuestra evidencia. yo creo que si lees el contexto completo, ahí mismo te dice que en realidad sí es para todos. O sea, yo creo que menciona primero a los reyes y a los jueces porque son los líderes, pero hasta abajo el último versículo dice, bienaventurados todos los que confían en él. O sea, si todos los que confían en él son bienaventurados, los que no confían en él, que son lo contrario de bienaventurados. Y por eso ahí se ve que es para todos. O sea, lleva un orden, empieza diciendo los reyes, luego dice jueces, o sea, como que va en el escalón de autoridad de cada uno. Y al último ya dice, bueno, ahora estoy hablando de todos. Sí, todos tienen que cumplir esto, pero pues me dirijo primero a los líderes, que son los que realmente pues llevamos, no que lleven más culpa, sino que son los encargados de dirigir a la nación, que desde el tiempo de los judíos así era. Si el líder era malo, se sabía pues que toda la nación iba a ser mala. Si el líder era un líder justo y que trataba de hacer las cosas como debería, pues la nación tenía mejoría, era bendecida y esa situación. Muy bien.
Sina, tú levantaste la mano antes de que hiciera la pregunta. ¿Qué ibas a decir? ¿O Sol ya fue? Oh, iba a decir algo de lo que, pero creo que ya lo dijo Diana, pero de otra observación que miraba yo, que decía en el 12, honrad al hijo para que no se 11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y el 12, honrar al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama pronto su ira. Ahí también yo miraba como el hijo, pues es Jesús. Ahí habla del poderío. Creo que vemos siempre al Padre como el del poder, el de la ira, el de la autoridad, el duro. Pero aquí también habla, Está dando poder. está diciendo, Jesús también lo tiene. O sea, no lo hagas enojar. No lo hagas enojar, porque dice al hijo directamente para que no se enoje y no perezcas en el camino, porque se inflama de pronto su ira. O sea, Jesús el hijo siempre fue más paciente, ¿no? Creo, pues más misericordioso con nosotros, pero tiene ese mismo poderío, esa misma autoridad y ese mismo, vaya, castigo, porque no perezcáis en el camino. Era, si lo haces enojar, te mueres. Muy bien. Yo tengo una duda, Ajá. pastor. Siempre he pensado si el Antiguo Testamento mezclará atributos de cada uno de lo que conocemos como la Trinidad, como la Trinidad. Por ejemplo, cuando la Biblia dice Dios es grande en misericordia y tarda para enojarse, pero si pudiéramos a Dios Padre, habla mucho de su ira. Y aquí Sina está diciendo que Jesús también habla de su ira. Cuando dice perezcáis en el camino, pues yo me imagino más como Jesús es el camino a seguir, o sea, síganlo y hagan lo que él dice para que no mueran. Pero cuando habla de grande en misericordia, ¿podría ser un atributo aplicado a los tres o solamente al Espíritu Santo? O sea, siempre, esa es una duda, pero a lo mejor está muy salida de tema y está muy loca, pero ¿será que el Antiguo Testamento mezclará atributos de algunas de sus, pues sabemos que solo es uno, pero no podemos evitar verlo como por separado, aunque tenemos que verlo como unido? Y siempre se habla del Espíritu Santo, se entristece. No dice que Jesús se entristece, no dice que Dios se entristece, pero que sí el Espíritu Santo lo hace. Entonces, ¿será que ese atributo viene solamente así o realmente todos lo tienen por conjunto? Sí, no, no, es excelente pregunta. Y recordemos que en el Antiguo Testamento, en realidad, la noción de la Trinidad específicamente no existe. No, ningún escritor del Antiguo Testamento escribió teniendo en mente que estaba hablando de tres diferentes personas, ¿sí? Pero se escribió inspirado por el Espíritu Santo y ahora nosotros podemos, porque ya tenemos el Nuevo Testamento, podemos regresar y ver, identificar, oh, aquí está hablando de Jesús, oh, aquí está el Espíritu Santo. Nosotros lo podemos hacer, pero cuando ellos escriben, ellos están, Israel, ellos dicen, oye, Israel, Jehová tu Dios, uno es y a Jehová tu Dios adorarás. Entonces, para ellos no hay nada más de eso. De hecho, esas son parte de las primeras palabras que los niños judíos aprendían, ¿sí? Oye Israel, Jehová tu Dios uno solo es y a él adorarás. Entonces, para ellos la noción de la Trinidad no existe. Ahora, nosotros vemos este Salmo 2 como un salmo donde se menciona a Jesús y ahí lo podemos ver claro, claro, ahí está hablando de Jesús, pero ellos lo conocen como un salmo mesiánico, pero no como un salmo que muestra a Dios Padre y a Dios Hijo. Para ellos eso no es. Aquí está hablando del Mesías prometido, pero no está hablando de Dios Hijo. O sea, para ellos Y no. para es Jesús, ¿no? Porque se supone que para los judíos no ha venido Jesús todavía. Exacto, para ellos aquí no dicen, oh, ahí está hablando de Jesús. No, ellos dicen, bueno, ese es el Mesías prometido. Pero al Entonces, decir yo te engendré, ay, perdón, al sí, decir yo te engendré hoy, está diciendo que ya está creado, o sea, es como un Exacto. bebé, ya es vida desde el momento que es concebido. Entonces, está diciendo, ya te engendré hoy. Entonces, es real, ya no es una promesa de que vendrá, ya está diciendo, es real, sí, está creado. sin embargo, Jesús vino a esta tierra en carne y hueso 1000 años después de que fue escrito este salmo. Entonces,
Pero sí. Bueno, se nos va a acabar el tiempo y quiero que continuemos el ejercicio porque quiero que ahora me digan ustedes cuál es el tema principal. Cada uno me va a decir un tema principal, empezando con alguien que está agarrando la frente. A ver. Lady en su mente piensa que no me diga a mí, que no me diga a mí. Ok, no vamos a empezar con Lady, pero sí nos va a decir Lady después el tema principal. No, ¿Cuál es el tema principal? A ver, Sonia, tú no has hablado mucho. sí, ¿Cuál sería el tema principal? Ya teniendo todo el salmo, ya hemos platicado de varias cosas que son relevantes en el salmo. O sea que si estuvieran escribiendo un sermón sobre este salmo, ya tuviéramos por lo menos 2 o 3 puntos, ¿no? Pero ¿cuál sería bueno, empecemos por ahí. ¿Cuáles serían los 3 puntos principales o 2 puntos principales de los cuales ustedes hablarían si predicaran un día sobre este salmo? Sí, De, pues de las promesas de que Jehová le dio a su hijo y de la unción que le dio y, y a ver, falta uno. No, pues creo yo. Ok, bueno, ya muy bien. ¿Alguien más? ¿Otro punto del cual hablarían? ah, yo creo que si se hablara como predicación, Jesús es el Mesías, sería la más lógica, pero se puede hablar también del orgullo, también se puede hablar de la A ver, del rebeldía. orgullo, ¿cómo? Y luego alguien más para que todos participen. ¿Del orgullo, cómo? ¿Cuál sería el punto? Primeros versos, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligadoras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahí yo creo que se podría hablar del orgullo utilizando solamente esos 3 versículos y haciendo pues un análisis más profundo en cuanto a las palabras que se utilizan en el original y usando la concordancia, usando, ¿cómo se dice? Las letritas que aprendimos en esta misma lección, o sea, todo lo puede hacer mucho más amplio con esos 3 versos. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Otro punto? Ok, ya habló Solja, ya habló Chris, falta Diana, Lady y Ay, Sina. A ver, Lady, le toca a Lady. no, está bien, Diana, adelante. Ok. Bueno, yo le había puesto justo, le escribí y le puse como referencia, le puse promesas de Dios a Jesús. O sea, yo lo tomé de esa manera, este Salmo 2, justamente las promesas que Dios le hace a Jesús, y lo pongo también como, para mí es también un referente de cómo tenemos que nosotros, o sea, la importancia y el, ¿cómo decirlo? O sea, el rango que tiene él nos está diciendo y el poder que tiene también Jesucristo. O sea, es como Dios lo está decretando a él. Entonces yo lo veo de esa manera, Muy bien. este salmo. Pastor, perdón por interrumpir, pero me llamó la atención lo que dice Diana, creo que eso da pie a un sermón muy padre en cuanto a lo que está diciendo. Realmente le damos a Jesús la importancia que él tiene, o sea, como se convierte, y todos lo vemos, Jesús es tu amigo, y muchas veces lo presentan así, y sí, sí es nuestro amigo, pero Jesús es el Mesías, y es el Rey, y El Jesús es mero nuestro mero. Señor. Entonces, eso sería un tema a partir muy bonito, que podrías decir, realmente le das el valor a Jesús, porque como ya es tu amigo, dices, no, yo hago lo que quiera, me vale, al cabo, pues él es mi amigo y todo me lo perdona. Y ese sería un tema, al ver el increíble poder y cómo mismo Dios Padre está hablando de él, cómo nosotros no le tenemos ese respeto o esa, ¿cómo se dice? Es que no sé qué otra palabra usar aparte de respeto, hay una que es más grande, pero ya se me olvidó, pero el chiste es como para dar a entender realmente Jesús. Sí, esa honra es la palabra correcta. Eso, buena. Ok, Bueno, ya. ahora le toca a Lady. Lady, ¿qué punto resaltaría para ti? Otro. Bueno, Ajá. ok. Pues yo creo que, digo,
no me quise copiar con todos, pero el versículo 12, donde dice honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. O sea, sería un tema para desenglosarlo como o sea, de que hable de la obediencia o de la posición como hijo. O sea, porque siempre se habla de honrar a los padres, o sea, como hijos, honrar a los padres, pero aquí está hablando de honrar al hijo. A Jesús, Este, ¿no? bueno, es que lo estoy tomando como para nosotros. O sea, ahí está el detalle. Ahí yo no estoy tomando el versículo como, o sea, ay, no sé, ya me revolví, pero lo estaba tomando como para nosotros, vaya. Ah, bueno. Lo único que pues, sería uno de esos que estaría asustando una chancla para meter un clavo, ¿no? Porque aquí está hablando de Jesús, que debemos de honrar a Jesús, no a cualquier hijo, ¿no? Pero, Oh. pero, pero me llama, pero de hecho es un buen punto en este, Ándale, en este, en eso. este, en este contexto de decir que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, merece honra, ¿sí? Y no solo la merece, sino que hay una, ¿cómo se diría? No quiero decir castigo, pero una consecuencia de no honrarlo. Y esa consecuencia es que podemos perecer en el camino. Ujú, Entonces, ujú. Sí, porque muy, aquí dice que no, ¿cómo dice? Se enoje, pues se inflama de pronto su ira, como diciendo, no lo provoques. No sí, provoques. y ahí se podría decir como Dios es amor, pero también es juego consumidor, algo así, ¿no? Muy bien. Sina, tú no has dicho, nada más faltas tú. Esta es Ya, la ya buena. dijiste. Pues yo creo que básicamente era eso. Yo creo que ya al final todos tomamos esa idea. Yo así lo vería o así lo entiendo este versículo, este capítulo 2, que es sobre el rey y su reinado. O sea, Jesús siendo rey, Jesús en su amplio poderío como el enviado de Dios, como Dios mismo, con el mismo poder, con la misma autoridad, con la misma ira, y exigiendo o merecedor del mismo respeto y del mismo temor. Ok, entonces lo resumo. Sí, lo resumo. Nosotros tenemos que, sí, cuál que es lo que dijiste tú primero, Chris? Algo del, Honrar. El orgullo. El el orgullo. orgullo. Ok, vivimos en una sociedad llena de orgullo que no quiere tener a Dios como su rey, que piensan que puede hacer todo lo que quieren hacer a su regalada gana, pero Dios, del 4 al 6, Dios ya estableció su rey, Dios ya estableció al ungido, Dios mismo tiene poder y Él ha puesto un rey y sobre su santo monte y ese rey es Jesús. El Ah, enviado. luego del 7 al 9 dice que a Jesús se le ha dado una promesa. A Él es el que va a heredar la tierra y Él es el que va a quebrantar con vara, o sea, el que va a juzgar este mundo eventualmente. Entonces, por lo tanto, no solo los reyes, no solo los gobernantes, sino también nosotros tenemos que ser obedientes, a ser humildes, admitir amonestación, servirlo a Él, honrarlo, porque puede ser que perezcamos en el camino. Y la promesa es, bienaventurados todos los que en Él confían. Ok, el tema principal, ¿quién es aquí en todo esto? El ungido, el enviado. El enviado. Entonces, si alguien escribe un sermón, si alguien escribe un sermón usando el Salmo 2 sobre cualquier otra cosa que no sea el ungido de Dios y su gobierno, Correcto. no está predicando la Biblia. ¿Se dan cuenta de eso? Porque el tema principal es el ungido de Dios. ¿Sí? All right. Ahora, si nosotros fuéramos un grupo que está preparando para hacer un sermón del Salmo 2, lo que les tocaría ahora como tarea es ir, buscar un comentario sobre el Salmo 2 y leer qué dicen otras personas.
¿Será que llegaron a las mismas conclusiones que nosotros? ¿Qué nuevas ideas podemos aprender? Y después de eso, ustedes pueden empezar a escribir su sermón con 2 o 3 puntos y su exhortación al final, que yo no usaría otra que no fuera la misma que está aquí. Bienaventurados todos los que confían en el Señor. Entonces, la exhortación es, porque Jesús es esto y esto y esto, confiemos en el Señor. Pastor, Está abierto, creo. ¿sí está abierto el micro? Sí, te Así. En el versículo 12 que dice honra al hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, yo lo puedo tomar también como que Jesús es el camino, o sea, realmente es el camino que estamos siguiendo. Y si dejamos de honrarlo durante el tiempo que dura este camino, es como morimos, o sea, es como perecemos espiritualmente. Y cuando dice se inflama de pronto su ira, eso es una duda mía. Sé que la misericordia de Dios es infinita, pero había predicaciones que hablaban de fechas de caducidad, como diciendo, sí, la misericordia de Dios es infinita, pero no vas a estar jugando con lo mismo toda tu vida. Entonces, ¿usted qué piensa acerca de eso? Porque cuando dice de pronto se inflama su ira, tendría sentido eso, es decir, mi misericordia es infinita, pero tú este día te drogaste, mañana te drogaste durante 50 años y ya sabías que estaba mal, ya conocías acerca de mí y tú sigues en lo mismo, pero te estás drogando y de pronto se inflama su vida. ¿Cree que eso sea así o está hablando de otra cosa? Bueno, es muy buena pregunta y yo creo que esto aplicaría a personas de diferente forma. Como alguien que nunca ha venido a Cristo y Dios ha estado llamándole, llamándole, llamándolo, y algún día viene a Cristo, pues esa es una historia. Pero si tú estás en los caminos del Señor, jugando con el Señor, jugando con el Señor, jugando con el Señor, mira lo que dice Génesis 5, creo que es. No sé si es 5 o 6. 6, 3. Génesis 6, 3 dice, pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal, por eso vivirá solamente 120 años. En otra versión dice, yo no pelearé contra el corazón del hombre para siempre. ¿Sí? Entonces, llega un momento cuando le llenamos de piedra los zapatos a Dios y Dios dice, no, pues, ¿qué se puede hacer? ¿No? Es cuando te dice, haz lo que tú quieras, ¿no? Cuando dice la Biblia, los entregó a pasiones, no recuerdo el verso exacto, pero que dice, porque no querían entender, los entregó a sus propias pasiones y ellos Romanos se... 1. Ajá, y que ya habla de todo el desastre que hicieron, ¿no? Porque los entregó a sus propias pasiones. O sea que realmente el amor y la misericordia de Dios permite que sucedan ciertas cosas que nos acerquen a Él, pero cuando una persona aún con esas cosas le vale, es cuando, como usted dice, le llena de piedra los zapatos a Dios y Dios dice, bueno, si esto es lo que quieres, tómalo, o sea, tú lo ¿Ya? puedes tener si lo quieres. Y aún así, Chris, y todos los que están aquí, aún así, Dios es movido a misericordia. ¿Sí? O sea, aún así Dios es movido a misericordia. Y, o sea, nosotros, yo creo que eso es algo que nunca vamos a entender. Y de hecho en la Biblia es algo que podemos ver, que dice que en el cielo vamos a tener sorpresas. ¿Por qué? Porque Dios aún así es movido a misericordia y Él, la palabra dice, creo que es en 1 Pedro, dice que Él, su deseo es de que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Él va a dar todo tipo de oportunidad para que nosotros procedamos al arrepentimiento por medio de Cristo Jesús y hasta la persona que nosotros podamos decir, no, ya. Está perdido. Ya no, ni aunque venga el mismo Espíritu Santo y lo cargue para la iglesia, Ya pero ves, no. me Ajá, quedan. Pero eso no es explicación. pero Ya me quería entregar el chancla. no, mira, nosotros somos bien burros a veces. Cuando Jesús, esto es lo último que les voy a decir. Cuando Lázaro muere, ¿recuerdan cuando Lázaro muere?
Marta y Ujú, María, Jesús viene a buscarlo, ¿verdad? Y Marta y María le dicen, no, pues si hubiera estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. ¿Recuerdan ujú, que Jesús le dice, ok, lléveme donde lo pusieron? ¿Recuerdan eso? ujú. Y Dijeron que lo no, que ya llevan y estaba está saliendo enfrente mal. una gran piedra, ¿verdad? En la tumba. Y Jesús dice, ok, quiten la piedra. Ujú. ¿Qué es lo que dijo? No sé si fue Marta o María. Que ya no, porque estaba ya oliendo feo, ya llevaba 3 días muertos o algo así. No me Cuatro acuerdo. días. Dice, no, 4 días muertos. María literalmente, o Marta, una de las dos, dice, no, Jesús, ese ya apesta. Ujú. Y así somos nosotros de burros, que queremos, que estamos juzgando, que estamos diciendo, no, es que ahí déjalo, ya está ahí. O sea, Jesús quiere dar vida y nosotros decimos, no, este ya apesta. Pero Jesús dice, quita la piedra. O sea, a nosotros, y voy a decir esto con mucho, ¿cómo se diría? Tómelo por el lado amable, pero yo también lo quiero decir con mucho, no le voy a decir respeto, porque cuando dice con mucho respeto es que va a faltar al respeto, pero, Bueno, pues ya uno ya se da la idea. ya, pero no, pero con mucha humildad quiero decirles esto. Oh, Ajá. Sí, porque muchas veces nosotros, Jesús nos está diciendo, quita la piedra, y nosotros somos muy arrogantes. Yo incluido a veces, digo, no, ¿está ahí para qué? ¿Para qué voy a hacer el trabajo? Porque cuesta quitar la piedra, cuesta, ¿verdad? No es fácil. Esas piedras pesaban hasta 1 tonelada, media tonelada, 500, 1000 libras. 1 tonelada son 2000 libras. Esas piedras pesaban muchísimo. Cuesta quitar la piedra, pero es nuestro llamado como hijos de Dios. Dice la Biblia que los que pueden más, que lleven la carga de los demás, que ayuden a los otros. ¿Sí? Los que saben más, más se les va a pedir también. Entonces, y dice, creo que es Gálatas 6:1. Lo voy a leer porque si no van a decir, este pastor se está inventando esto. Y Por es eso, que también creo yo pastor, que nosotros para decir quién ya está de por sí perdido Aquí o lo tengo, quiénes somos nosotros para juzgar y decir que ya no merecen perdón. Sí, mira, Gálatas 6:1, ¿lo lees, Sina? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Exacto, entonces nosotros somos llamados a levantar, a mover la piedra. Sí, sí, pero también en Corintios dice que si alguien piensa que es más, que se cuide porque más va a ser demandado de él. Entonces, pero aquí dice, si ustedes que son más espirituales, dice, deben restaurar, o sea, es nuestro deber, no es una sugerencia, es nuestro, no, pues ya, no, 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 no. Esa es Hoy dice, el enemigo hablando a tu oído. Y él vino solo para matar, robar y destruir. Así de que, bueno, eso los voy a dejar. yo sí Solo por el pienso lado amable. en cualquier momento, sin importar qué tan mal está una persona. Pero a mí lo que no me gusta mucho es cuando la gente se aprovecha de eso y decir yo lo voy a hacer cuando yo quiera. Y tampoco se trata de obligar, pero realmente, Exacto. pero realmente para mí eso ya es un juego. O sea, ya jugar con eso ya no es como, si no quieres no hay problema, no te obligo, pero no vas a estar jugando, sino que o quieres o no quieres, así de simple. Sí, Ujú. y entiendo completamente eso, pero nosotros no somos llamados a juzgar a nadie. ¿Sí? Les voy a contar una historia y para que me odien, ¿ok? Para que digan, ese pastor es un pero no cabrón. cuenta historia. Sí, sí, sí. Oiga, Hoy, pastor, Usted es muy bueno, pastor, usted es muy ay, bueno. No, no, quiero contarles una historia donde fui un hijo de María Morales sí, para que vean cuánto me duele. Yo hay, tenía, ajá, perdón, no sé si usted lo conoce, hay un verso de la Biblia que dice que no estará siempre, no estará Dios enojado para siempre con el hombre, porque él siente placer al amarnos. Y otra ujú, versión, lo que más le gusta hacer es amarnos. Bueno, yo siempre que leo ese verso a mí me hace llorar, porque no lo puedo comprender. O sea, cómo Dios puede sentir placer o su mayor gusto
es amar a la humanidad, pero es algo muy bonito. Obviamente, si yo le digo algo a una persona, de ahí se va a agarrar, dice, ah, bueno, al cabo deja destruido toda mi vida, como quiera Dios me ama, pero es como que no llevarlo a los extremos. Yes, pero nosotros no somos llamados a ser jueces de nadie y ese es el problema la mayor veces, porque nosotros, sí, claro, queremos ver el bien de la persona y tal vez la persona pues no está en el momento para poder tomar la decisión que nosotros queremos que tome, pero ahí es el problema, que no somos nosotros, porque si nosotros somos los que estamos encima, entonces no estamos dando lugar al Espíritu Santo. Yo tenía un amigo, fue mi mejor amigo desde los 16 años hasta los 20, digamos que los 23. Pero a los 18 años él se fue a la guerra en Afganistán. Entonces, cuando él fue, él era mi número 2 en la iglesia. Ese era el vicepresidente de los jóvenes, predicaba en la iglesia, pero se fue a la guerra y cuando regresó de la guerra no regresó igual. Pero todavía iba a la iglesia, todavía buscaba de Dios y toda la onda. Fue a trabajar, le conseguí un trabajo conmigo, trabajábamos, pero poco a poco dejó de ir a la iglesia y volvió otra vez a otro tour. Lo mandaron otra vez ahora a Irak por ahí. Y entonces, pero cuando regresó de Irak ya venía destrozado. No quería nada de la iglesia, odiaba a Dios, dejó de ir a la iglesia, seguía trabajando conmigo y hacía cosas, o sea, me contaba, oh, pues anoche fui a un strip club, esto y esto, fui a ver esto, lo otro, y ya, ¿verdad? Entonces ya estaba en mi mente, yo de súper religioso, ultra, mega religioso, ya lo había mandado a los 7 niveles del infierno de Dante, ¿no? Ya lo había mandado por allá, no sé cuántos niveles son, 9, algo así. La cosa es de que entonces, pero yo siempre lo invitaba a la iglesia, hey, vamos a tener esta actividad, vente. De repente a mí se me metió un orgullo tan grande, fue un orgullo tan grande y tan feo, que yo dejé de invitarlo. Dije, no, pues que se queme si quiere. Y un día en el trabajo, él estábamos ahí platicando y me dijo, oye, Melvin, nada más te quería preguntar, sé, ¿por qué ya no me has invitado a la iglesia? Oiga, la respuesta que yo le di, y por favor nunca le vayan a decir esto a nadie. Le dije, es que Albert se llama, es que Albert. Le dije, es que las perlas no se le dan a los cerdos. Tú ya conoces la verdad. Yo ya no voy a perder mi tiempo en invitarte a ti a la iglesia. Oigan la soberbia nada más. Desde ese día Albert cambió conmigo y hasta el día de hoy no es mi amigo. Hace como un año y medio, 2 años me empezó a buscar, hablamos por Facebook. Cuando aquí mi esposa murió, llegó a verme, pero entonces hace como un año y medio me tocó predicar sobre el perdón o algo así en la iglesia. Y parte de enseñar sobre el perdón es de que también tienes que enseñar a pedir perdón. Entonces dije, yo no puedo enseñarle a la gente a pedir perdón si yo hice esto tan malo a mi amigo. Y pues lo busqué y lo llamé y le dije, ¿sabes qué? Tal vez tú ni te recuerdas lo que yo te hice, pero esto y esto fue lo que yo te hice. Y yo quiero pedirte perdón, porque yo fui muy malo contigo. Y él me dijo, sí, Melvin, yo ya te perdoné, te perdono, pero eso no quiere decir que somos amigos. Y dije, está bien, no hay problema, pero solo quería decirte eso. Muchas veces nosotros, por llevarnos las de religiosos, por llevarnos las de, no sé, de más santos, dañamos tanto a la gente que queremos. Cuando la palabra nos llama a nosotros, no a ser juez de nadie, sino a amar. A amar. Y sí, hay lugar para decir las verdades. Hay lugar para llamar la atención, pero no para condenar. Esa no es nuestra labor. No para condenar a nadie.
Así, bueno, los quería dejar con eso. Porque sí, yo he sido así. Y así les podría dar muchos ejemplos de cómo he sido yo y cómo Dios ha tenido que trabajar en mi vida. Pero vamos a apagar el recording porque si no, Para que no sepa los demás, nada más nosotros, cuéntenos el chisme a nosotros. ¿dónde se para? Si usted, Ah. si cuenta a Sol, ya se le abren los ojos. Sí. Stop recording. ¿Cómo se hace? Oh, aquí está.